3 meses después de que mi esposa desapareciera durante un viaje de esquí, la vi en un bar. Reía, con la cabeza apoyada en el hombro de su mejor amigo, Ross. «Te debo una por esta idea», dijo alegremente. «Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, eventos y situaciones descritos son inventados y no representan a personas reales ni promueven comportamientos reales. El contenido a continuación incluye temas delicados como manipulación emocional, infidelidad, venganza simbólica y conflictos psicológicos». Casi había olvidado lo que se sentía ser libre. Su grupo de amigos no dejaba de servirle tragos, preguntándole cuándo pensaba hacer su gran reaparición. Ella lo consideró, con los ojos entrecerrados. «Quizás en una semana, una vez que él haya perdido completamente la cabeza buscándome. Entonces apareceré». Yo estaba en las sombras, observándola disfrutar de su recién descubierta libertad. Luego saqué el teléfono y llamé a un amigo que trabaja en la oficina de registro civil. «Voy a hacer que declaren a Rachel legalmente muerta». «¿Vas a abandonar la búsqueda?», preguntó mi amigo con voz vacilante. Alcé la vista hacia donde Rachel se acurrucaba contra Ross, con un sabor amargo subiéndome por la garganta. Mi voz era gruesa, ahogada. «No queda nada por encontrar. ¿Cuál es el punto de buscar a alguien que está decidida a seguir escondida?». Tras colgar, regresé a mi cabina privada. Mi amigo de la infancia, Alex, vio la expresión tormentosa en mi rostro y me pasó un vaso. «Preston, han pasado 3 meses. Las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Tienes que empezar a seguir adelante». Miré el líquido ámbar, un whisky de alta graduación, y lo bebí de un trago. El ardor fue inmediato, picándome los ojos, obligándome a contener las lágrimas. «Alex», le pregunté con voz tensa, «¿crees que alguien fingiría su propia desaparición solo para fastidiar a su esposo?». Él me miró con una mezcla de lástima y frustración. «¿Qué clase de pregunta enferma es esa? Solo un monstruo haría algo así. Estaría mejor muerto de verdad». Me limpié los ojos y agarré mi abrigo del sofá. «Tienes razón», dije con voz hueca. «Necesito dejarla ir». Me fui a casa. La casa, como siempre, estaba en silencio. Durante los últimos 3 meses, temía ese silencio. Llegaba a casa y encendía todas las luces, preparaba su café favorito, colocaba su fruta preferida en la encimera, cualquier cosa para fingir que aún estaba aquí. No lo entendía. Si ya no quería estar conmigo, podría haber pedido el divorcio. ¿Por qué fingir un accidente de esquí? ¿Por qué toda esa mentira elaborada? Me dejé caer en el sofá y tomé las 2 figuras personalizadas con nuestras caras que estaban en la mesa de café. Recordé el día en que me las regaló, apoyada en mí con una sonrisa juguetona. «Así, cuando no esté, estos 2 pueden hacerte compañía», había dicho. Sus palabras de aquel día se mezclaron con las que había escuchado esa noche. Preston solía estar bien, pero después de casarnos fue como si se hubiera activado un interruptor. Nada de alcohol, nada de comidas frías, siempre regañándome por algo. Tan molesto. Esta muerte mía será una buena lección para él. Tal vez aprenda a dejar de fastidiar. Ross le sirvió otra copa. «¿Ves? Yo soy mejor, ¿no? Hemos sido mejores. Amigos durante años y nunca he sido así». «Totalmente. Eres el mejor amigo que una chica podría pedir». Se llamaban mejores amigos, pero bajo la mesa, sus piernas estaban entrelazadas. El recuerdo me revolvió el estómago. Tiré las figuras a la basura, agarré mi teléfono y envié un mensaje grupal. «Rachel falleció en un accidente hace 3 meses. Se celebrará un servicio conmemorativo en una semana». Casi de inmediato, mi teléfono se llenó de mensajes de sus amigos. «No han encontrado su cuerpo». «¿Cómo puedes hacer un funeral? Preston, ¿te volviste loco? ¿Y si no está muerta? Si Rachel regresa y ve su propio funeral, te va a matar. ¿Estás tratando de enfurecerla, Preston? Ya sabes lo que pasa cuando se enoja». Ignoré los primeros mensajes y respondí solo al último. «Está muerta. ¿Cómo puede enojarse alguien que está muerto?». Con eso, dejé el teléfono a un lado y empecé a limpiar sus cosas. Durante los últimos 3 meses, había pasado la mayor parte del tiempo en el pueblo montañoso donde desapareció, buscándola. Casi no había estado en casa. El dormitorio estaba prácticamente intacto. Abrí su armario y me congelé.
Más de la mitad de su ropa había desaparecido. Solo quedaban prendas fuera de temporada. Una risa amarga y burlona escapó de mis labios mientras las lágrimas caían. Durante 3 meses, mientras yo vivía en un infierno de esperanza y desesperación, durmiendo en mi auto al pie de una montaña helada, ella venía a nuestra casa, llevándose sus cosas, poco a poco. Abrí las grabaciones de las cámaras de seguridad en mi tablet y avancé rápidamente por el último mes. A principios de mes, Rachel, del brazo de Ross, entrando a nuestra casa. Salieron 2 horas después, ella con los brazos llenos de ropa. A mediados de mes, Ross cargándola en brazos, estilo nupcial. No se fue hasta la mañana siguiente. Hace 2 noches, ambos entrando a escondidas en la oscuridad, saliendo justo después del amanecer de ayer. Todos esos días, yo estaba a kilómetros de distancia, recorriendo terrenos peligrosos, gritando su nombre hasta quedarme afónico. Lloré al verlos. No por ella, sino por mí, por el tonto que había sido, entregándome por completo a alguien tan vil. Mientras yo no dormía de la preocupación, ella estaba aquí, con su mejor amigo, durmiendo en nuestra casa, probablemente en nuestra cama. Apreté los puños, los nudillos blancos, luchaba por controlar la rabia que hervía en mi interior. Un momento después, el teléfono empezó a sonar. No tenía ganas de contestar, pero la persona era insistente. Respiré hondo, me acerqué y miré la pantalla. Abrí los ojos con sorpresa. Era su tía. Contesté rápidamente. «¿Tía Evelyn? ¿Está todo bien? Rachel no está muerta». Un segundo después, un video apareció en mi pantalla. Lo abrí. Era Rachel y Ross, abrazados, bebiendo de los vasos del otro, con una mirada tan intensa que rozaba lo obsceno. Se me cortó la respiración. Los dedos me temblaban mientras hablaba. Lo sé. Hubo una pausa sorprendida del otro lado. Luego una risa baja. ¿Y aún así vas a hacer un funeral? Todos me dijeron que estaba muerta. Les creí. Un funeral me parece apropiado. Evelyn guardó silencio un momento. ¿Así que ahora eres viudo? Sí, dije. Evelyn era la tía de Rachel por matrimonio, y un año más joven que ella. Casi no interactuábamos, pero fue la primera persona en decirme la verdad. Le debía eso. Tía Evelyn, si tiene tiempo, está invitada a presentar sus respetos en 7 días. Por supuesto. Allí estaré. Otro video llegó. Esta vez, alguien en el bar le mostraba a Rachel mi mensaje grupal en su teléfono. Ella estrelló su copa contra la mesa, haciéndola añicos. Ross se sobresaltó, luego la abrazó y le susurró algo al oído. El bar estaba demasiado ruidoso para oírlo, pero vi cómo la furia de Rachel se derretía visiblemente. Hundió el rostro en su pecho. Sin duda, estaba furiosa por el anuncio del funeral, pero fue impactante ver lo rápido que Ross podía calmarla. Cada vez que ella se enojaba conmigo, me tomaba toda una noche de reflexión y una disculpa suplicante para que siquiera me escuchara. Cerré los ojos irritados y guardé ambos videos. Justo cuando iba a dejar el teléfono, entró una llamada. Era Ross. Contesté, y la música del bar me golpeó los oídos. «¿Preston? ¿Vas a hacerle un funeral a Rachel?», gritó sobre el ruido. «¿Estás loco? Te digo que lo canceles o lo vas a lamentar cuando ella regrese». Colgué antes de que terminara y, agarrando una manta, me acurruqué en el sofá. Fue la noche más tranquila que dormí en 3 meses. A la mañana siguiente, llevé mis documentos a la oficina de registros y actualicé el estado legal de Rachel. Luego, fui al apartamento de Ross. La puerta estaba cerrada. Toqué el timbre varias veces hasta que finalmente se abrió. Él estaba en bata, apoyado en el marco de la puerta. Una serie de marcas rojas recorrían su cuello, desapareciendo bajo el cuello de la bata. «¿Preston? ¿Qué haces aquí?» Mi mirada fue de su cuello a su rostro, encontrándome con su mirada despreciativa. «Vine a invitarte al funeral de Rachel. Como su mejor amigo. Pensé que deberías estar». Ross se burló. «Preston, tú eres su esposo. Ella está desaparecida, sin cuerpo, sin rastro, y en lugar de buscarla, ¿la entierras? Y si no está muerta, estás deseándole la muerte. ¿Qué clase de esposo hace eso?» Saqué el certificado de defunción recién emitido. Ha estado sepultada en la nieve 3 meses. No pude encontrarla, así que la declaré muerta. Una sonrisa sin humor se formó en mis labios.
Además, ¿no fueron ustedes los que me dijeron que siguiera adelante? Cuando salió la noticia me desmayé. Desperté a la mañana siguiente rodeado de los amigos de Rachel, todos con rostros solemnes. Preston, el área donde desapareció es traicionera. Es casi imposible encontrar a alguien. Quizás deberías dejarlo ir. Sí, es demasiado peligroso. No puedes subir allí. Los ignoré. Reservé un vuelo. Contraté un equipo de rescate y desaparecí en las montañas durante 2 semanas, buscando sin descanso. No lo noté entonces, pero ahora lo recordaba. No había verdadera preocupación en sus ojos, solo un destello de diversión. Mientras estaba allí, un fuerte estruendo vino desde dentro del apartamento de Ross. Su rostro palideció. Preston, ni se te ocurra hacer una locura, me amenazó. Rachel no te lo va a perdonar cuando regrese. Igual que la noche anterior, actué como si no hubiera escuchado nada. Ross me lanzó una mirada furiosa y me cerró la puerta en la cara. El sonido de una acalorada discusión se filtró por la puerta cerrada. Así que enterarse de que su identidad legal había sido borrada fue suficiente para alterar a Rachel. Pero no me iba a encontrar. Había estado desaparecida por 3 meses. Era justo que yo también desapareciera unos días. Agarré la maleta que ya había empacado y le pedí a Alex que me reservara una habitación de hotel por una semana a su nombre. Durante los días siguientes, mis únicas actividades fueron organizar el funeral y esconderme en mi habitación. Cuando Alex vino a visitarme, tenía una gran sonrisa en el rostro. Escuché que alguien te está buscando. Ha estado recorriendo toda la ciudad, al parecer. Miré el informe de persona desaparecida que aparecía en la pantalla del televisor del hotel con una pequeña sonrisa en los labios. Que lo haga. Si no quiero ser encontrado, no me encontrará. Ella fue quien dijo que solo reaparecería cuando yo perdiera la cabeza buscándola. ¿Por qué tanta impaciencia? ¿Ahora? Bien merecido, escupió Alex. No entiendo cómo puede existir una mujer tan venenosa. Se estaba alterando. Basta, lo interrumpí. Hoy es el funeral de mi esposa. Debería estar triste. Fui al baño y observé mi reflejo. No me había afeitado ni peinado. Parecía agotado, destrozado por el duelo. Perfecto. Tras confirmar con Alex que mi aspecto era lo suficientemente devastado, fuimos a la funeraria. En el camino, le entregué una memoria USB con los videos de Rachel. Reproduce esto cuando te dé la señal, le indiqué. Solo entonces envié un mensaje grupal con la dirección. Evelyn fue la primera en llegar. Se bajó del auto con un vestido negro elegante. Tomó una flor blanca conmemorativa de mi parte y la prendió en su manga. Mis condolencias, dijo, con expresión perfectamente solemne. Después llegó una corriente de familiares y amigos que no sabían nada. Su dolor era genuino, y verlo me retorció el corazón. Rachel, mira cuántos corazones has roto con tu jueguito. Hoy vas a empezar a pagar por eso. Luego llegaron sus supuestas mejores amigas. Tenían el rostro pálido, las manos temblorosas al tomar las flores blancas que les ofrecía. Finalmente, una de ellas me apartó. Preston, detén esto. Rachel no está muerta. Ha estado volviéndose loca buscándote. ¿No has visto las alertas de personas desaparecidas en la televisión? Parpadeé, forzando unas lágrimas. No trates de consolarme. Sé que fue Ross quien las publicó. Ella se fue. No puedo vivir con la esperanza de que siga viva. Iba a decir algo más, pero le hice una señal a Alex, quien rápidamente la condujo a su asiento. Cuando pareció que la mayoría de los invitados había llegado, me acerqué al podio y toqué el micrófono. Gracias a todos por venir hoy a llorar la pérdida de mi amada esposa. Mis palabras fueron interrumpidas por un grito furioso desde el fondo de la sala. Preston, ¿te has vuelto loco? Te dije que Rachel no está muerta. Ross estaba en la entrada, los ojos ardiendo de rabia. ¿Qué clase de esposo eres? Han pasado solo 3 meses desde que desapareció. ¿Y estás haciendo un funeral sin siquiera encontrar el cuerpo? No lo permitiré. Escaneé la entrada tras él. Ninguna señal de Rachel. Ni siquiera ahora se atrevía a mostrarse. Lo miré desde el podio, con voz fría. ¿No lo permitirás? ¿Quién eres tú para no permitirlo? Como tú mismo dijiste, soy su esposo. Los ojos de Ross se agrandaron, llenándose de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel?
Rachel te amaba con todo su corazón y tú simplemente la declaras muerta. ¿Y si no está muerta? Mi mirada descendió a la marca de mordida visible en su cuello. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Aunque no esté muerta, una esposa infiel no vale mi tiempo. Mientras esas palabras colgaban en el aire, hice una señal para que seguridad lo escoltara a su asiento y continué con el servicio. Apenas abrí la boca para hablar otra vez cuando una figura demacrada, desaliñada, apareció en la puerta. Allí estaba, la voz, entrecortada por la emoción. Cariño, no estoy muerta. He vuelto. Cariño, no estoy muerta. He vuelto. Las palabras de Rachel resonaron en la sala con el peso de un trueno contenido. Todos se giraron hacia ella. Su cabello, que solía llevar perfectamente peinado, caía ahora en mechones desordenados. Sobre los hombros, llevaba un abrigo ajado que claramente no era suyo, con los botones cerrados a medias, como si se lo hubiera puesto a toda prisa. Sus mejillas estaban rojas por el frío, o quizás por la vergüenza. Yo no me moví. Clavé los ojos en ella, sin emoción. Durante un instante, el mundo pareció congelarse. Luego las voces comenzaron a elevarse. Sus amigas sollozando de alivio. Algún familiar murmurando. ¿Cómo es posible? Y Evelyn solo la miraba con una tristeza que me hizo apretar la mandíbula. Esto no puede ser real, dijo alguien en voz baja. Rachel dio un paso hacia adelante, los ojos fijos en mí, ignorando a todos. Su voz volvió a romper el silencio. Preston, ¿no tienes nada que decirme? Yo bajé la vista al podio. Respiré hondo, sintiendo el leve temblor de mis dedos aferrados al borde de la madera. Luego levanté la mirada de nuevo y hablé con claridad. El funeral continúa. Un murmullo de shock recorrió la sala. Rachel parpadeó como si no hubiera entendido. ¿Cómo puedes? Estoy viva. No para mí. Rachel dio otro paso, pero los guardias de la funeraria se interpusieron con firmeza. No hubo violencia. Nadie la tocó. Pero su presencia fue claramente no. Bienvenida. Esto es una locura. Soy tu esposa, gritó, la voz rota. Nadie se acercó a ayudarla. Mi esposa murió hace 3 meses en una montaña. Lo que eres ahora, no lo sé, pero no tienes lugar aquí. La emoción en su rostro se transformó en incredulidad y luego en una súplica silenciosa. Pero no, me inmuté. Una parte de mí sentía que estaba viendo un acto. Otra parte, más oscura, disfrutaba del espectáculo. Uno de los asistentes se le acercó con cortesía y la condujo hacia la salida. Rachel se resistió un momento. Luego cedió. Cuando cruzó la puerta, giró la cabeza una última vez. Nos miramos. Vi algo en sus ojos que no esperaba. Miedo. La puerta se cerró. Durante unos segundos, nadie habló. Luego, Evelyn se levantó de su asiento y se acercó al podio. Se colocó a mi lado, rozando mi brazo. ¿Quieres que diga unas palabras? Negué lentamente. Tomé aire y miré al público reunido. Hablé con calma, como si nada hubiese pasado. Gracias por venir hoy a despedir a Rachel. Lo que vimos hace unos minutos fue algo difícil de explicar, pero no cambia lo esencial. Mi luto sigue siendo real. La Rachel que conocí, la que amé, ya no existe. Algunos agacharon la cabeza, otros me observaban en silencio, incapaces de emitir juicio. La ceremonia continuó, pero ya no era sobre Rachel, era sobre mí. Después del servicio, volví a casa solo. Las luces seguían encendidas como las había dejado. El café que solía preparar por rutina estaba frío sobre la encimera. El silencio me abrazó como un viejo amigo. Me senté en el sofá y miré las flores que alguien había dejado junto a la puerta. Flores blancas, funerarias, puras, las mismas que Rachel había rechazado. No sabía qué iba a pasar ahora. Solo sabía que, por primera vez, no tenía miedo de mirar hacia adelante. Porque ella había vuelto, sí, pero yo ya no era el mismo. Desperté al amanecer, con el sonido apagado del televisor aún encendido. Había estado reproduciendo en bucle el noticiero local, donde la noticia de Rachel irrumpiendo en su propio funeral ya había comenzado a circular como si fuera una broma de mal gusto. Pero no era una broma, era mi vida. El mundo entero empezaba a enterarse, y no por mi voz,
Apagué el televisor. Tomé mi maleta. Ya estaba lista desde la semana anterior. Y salí sin mirar atrás. No le dejé notas a nadie. Solo le envié un mensaje breve a Alex. Desaparezco por unos días, no le digas a nadie dónde estoy. Minutos después estaba en la carretera, con dirección al norte. No había un destino definido, solo un lugar donde el silencio fuera más fuerte que los recuerdos. Conduje por horas hasta llegar a un pequeño pueblo cerca del lago, donde nadie conocía mi cara ni mi historia. Renté una habitación en un hotel sencillo, con cortinas gruesas y un leve olor a madera vieja. El recepcionista no me pidió demasiadas explicaciones. Pagado en efectivo, bajo el nombre de Alex. Seguro. Una vez dentro, apagué el celular y lo guardé en el fondo de una gaveta. El mundo podía girar sin mí por un tiempo. Pasaron 2 días. En ese tiempo, Rachel empezó a recorrer la ciudad buscándome, según me contó Alex en una breve visita. Entraba en bares, cafeterías, incluso fue a la comisaría local. Decía que estaba preocupada, que no entendía por qué me había ido así. Lloraba frente a las cámaras. Decía que me amaba. Las alertas de persona desaparecida comenzaron a circular por televisión. Mi rostro, mi nombre, mi última dirección conocida. Vi uno de esos anuncios por casualidad en el televisor del comedor del hotel. Lo apagué. Sentí una mezcla amarga de ironía y asco. 3 meses atrás, cuando ella realmente estaba desaparecida, o eso creía yo, todos me decían que la soltara, que probablemente no volvería, que la montaña se la había tragado. Ahora que yo decidía desaparecer, de pronto era una tragedia nacional. La hipocresía me revolvía el estómago. En el cuarto del hotel, el silencio era espeso, pero distinto al de casa. Este no dolía. Este era un silencio que no me mentía. Nadie había dormido en esa cama conmigo. Nadie había usado esa ducha, ni dejado rastros en las sábanas. Era un lugar neutral, una pausa en medio de la tormenta. Cuando Alex vino a visitarme, trajo noticias frescas y una bolsa con comida decente. Rachel te busca como una loca, dijo entre mordidas. Ha pasado por tu casa, fue al hospital, incluso intentó hablar con tu abogado. Está asustada de verdad. No me interesa. Preston, eso que hiciste en el funeral fue brutal. No digo que no mereciera algo, pero eso fue una ejecución emocional en público. Lo miré con frialdad. Fue simbólico. Legalmente sigue muerta. ¿No era eso lo que ella quería? Alex no respondió. Solo se recostó en la silla, con esa expresión mezcla de incomodidad y respeto que solía usar cuando yo tenía razón y él prefería no admitirlo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después de un rato. Ella dijo que volvería cuando yo perdiera la cabeza buscándola, pero no esperó. Apenas desaparecí 2 días, y ya empezó a desesperarse. Quizás no es por amor, quizás solo odia no tener el control. Exacto, respondí. No era tristeza lo que sentía, era claridad. Por primera vez, mis acciones no estaban motivadas por el dolor, sino por elección consciente. Me estaba alejando porque era lo más sano que podía hacer. Una noche, me asomé por la ventana del hotel. Afuera, todo estaba cubierto por una fina capa de nieve. Gente común cruzaba las calles con bufandas y gorros, ajena a mi pequeño drama personal. Nadie me miraba 2 veces, y entonces lo supe. Si no quería ser encontrado, nadie me encontraría. Me quedé en ese hotel 7 días. 7 días sin contacto, sin disculpas, sin explicaciones. Cuando finalmente encendí el celular, había más de 80 llamadas perdidas de Rachel, decenas de mensajes de sus amigas, de su abogado, de familiares que nunca me habían llamado en los 3 meses en que ella estaba desaparecida. Lo ignoré todo, excepto una. Un correo, breve, sin asunto. Solo un archivo adjunto, video. Era Rachel, sentada en lo que parecía ser la habitación de Evelyn, sin maquillaje, ojos hinchados. Dijo que no iba a defender lo que hizo, ni justificarlo, que no esperaba perdón, solo quería verme una última vez, en la montaña, donde todo empezó, había escrito. Podría haberlo ignorado, podría haberlo borrado, pero no lo hice. 3 días después, estacioné mi auto en el mismo pueblo alpino donde la vi por última vez antes de su desaparición. El aire era frío, seco.
La nieve caía como si el tiempo no hubiera pasado. El chalet que habíamos alquilado juntos seguía allí. Lo había reservado ella otra vez. Cuando abrí la puerta, la encontré parada frente a la chimenea, abrazándose a sí misma. Pensé que no vendrías, dijo sin mirarme. No vine por ti, respondí. Cerré la puerta detrás de mí. Vine por mí, para cerrar esto. Rachel asintió lentamente. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado, usaba una camiseta de manga larga y pantalones de lana. Nada como la mujer elegante que fingió su muerte. Solo una mujer rota, humana, real. Me senté en el sofá sin pedir permiso. 3 días, le dije. Eso es lo que te ofrezco, ni uno más. Y quiero la verdad. No me mientas. 3 días, repitió. Y seré brutalmente honesta. El primer día no hablamos casi nada. Cocinamos por separado, cenamos en silencio. El fuego crujía en la chimenea, pero no calentaba la distancia entre nosotros. Dormimos en habitaciones distintas. No hubo preguntas, solo miradas que no miradas. Se encontraban. El segundo día, comencé a hablar. Le conté cómo fue buscarla durante semanas en el hielo, entre cuerpos sin nombre, con perros, con helicópteros, con la esperanza como castigo. Le hablé del café frío cada mañana, de las figuras en la mesa, de la fruta podrida que seguía comprando por costumbre. Le dije todo, sin levantar la voz, sin llorar, como quien describe una pesadilla que dejó de doler. Ella escuchó sin interrumpir. A veces cerraba los ojos, a veces se mordía los labios. Cuando terminé, preguntó, ¿me odias? No. Odiarte sería fácil, y ya no quiero hacer nada fácil. Esa noche oí cómo lloraba en su habitación. No fui a consolarla. El tercer día, por fin, me contó su versión. Ross me convenció de que estabas volviéndote paranoico, controlador, peligroso. Me decía que yo ya no era yo contigo. Y yo le creí. Quería escapar. Pero no pensé en el daño real. Era un juego, una broma cruel. La miré en silencio. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no era tú el problema. Éramos los dos. Tú me apretabas. Yo me escapaba. Nos hacíamos daño, y lo peor es que lo llamábamos amor. Hubo un largo silencio entre nosotros. La chimenea se había apagado. ¿Te arrepientes? Pregunté. De todo, excepto de esto, respondió señalando el lugar. De habernos enfrentado aquí, sin máscaras. Al día siguiente nos fuimos en autos separados. No hubo abrazos, ni reconciliación, ni odio. Solo una tregua silenciosa, un cierre real. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí libre. Volví a casa. El mismo lugar que me había tragado entero durante meses. La misma puerta que abría cada noche esperando un milagro. El mismo sofá, la misma cocina. Pero ahora, no quedaba nadie por buscar. Había dicho adiós, no con flores ni abrazos, sino con la verdad que dolía más que cualquier entierro. Rachel ya no era una incógnita, no era un misterio que me atormentaba. Era solo una mujer a la que había amado, y de quien me había liberado. Encendí las luces del salón, una a una, por costumbre. Ya no lo hacía para fingir que ella seguía allí, sino porque el silencio aún tenía filo. Era menos punzante, sí, pero no del todo inofensivo. Esa noche dormí en nuestra antigua cama por primera vez desde que fingió desaparecer. Las sábanas olían a cerrado, pero ya no olían a ella. Todo estaba tal y como lo dejé antes de ir a las montañas por última vez. Saqué las 2 figuras personalizadas de la basura. Aún seguían allí, aunque cubiertas de polvo, y las coloqué una frente a la otra sobre la mesa de noche. Las observé largo rato. Ya no representaban a una pareja. Eran solo 2 figuras, 2 personas que alguna vez compartieron algo, y luego se convirtieron en extraños. La primera noche dormí mal. Me desperté varias veces, sin pesadillas, pero con esa sensación de que alguien me miraba desde el umbral. Era el recuerdo, no un fantasma. La segunda noche, me senté en el suelo del salón con una caja vieja de fotos entre las piernas. Vi las imágenes del viaje a Lisboa, de la boda, de nuestro primer apartamento juntos. Me obligué a mirarlas una por una. No para llorar, no para maldecir, solo para aceptarlas como lo que eran.
fragmentos de un pasado que ya no me pertenecía. En una de las fotos, Rachel estaba sentada en mi regazo, riendo con la cabeza echada hacia atrás. La mujer en esa imagen parecía completamente distinta a la que enfrenté en el chalet. Más que distinta, ajena. La dejé a un lado. La tercera noche, invité a Alex a cenar. Trajo vino, como siempre, y una pizza mediocre de una pizzería que aún creía que el queso en exceso era una virtud. Ya no... ¿Estás desaparecido entonces? Bromeó al entrar. Solo estaba tomando vacaciones del desastre, respondí. Nos sentamos en la cocina. No hablamos de Rachel durante casi toda la cena. Fue un alivio. Hablamos de su nuevo trabajo, de una serie absurda que estaba viendo, del gato del vecino que seguía, usando mi porche como cama. Pero al final, inevitablemente, el tema regresó. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. Ya no hay más funerales ni desapariciones falsas. ¿Qué sigue? Me quedé en silencio por un momento. No lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo eso no me asusta. Alex asintió, como quien sabe que no hay nada más que decir. Después que se fue, me quedé solo otra vez. Pero esta vez el silencio no me pareció hostil. Era solo eso, silencio. Y yo estaba empezando a convivir con él. No esperaba volver a ver a Ross. Pensé que después del funeral, él se habría escabullido como una cucaracha cuando se enciende la luz. Pero no. A veces, los que viven entre las sombras se aferran con más fuerza a la oscuridad. Fue Evelyn quien me escribió primero. Ven, hay algo que debes ver. No era una mujer de muchas palabras, ni de gestos dramáticos. Así que conduje hasta su casa sin hacer preguntas. Me recibió con su elegancia de siempre. Blusa negra, cabello corto cuidadosamente peinado, expresión impasible. Me ofreció té. Lo rechacé. Está en el escritorio, dijo simplemente. En la pantalla de su computadora había una carpeta abierta. Videos, documentos, correos, todos con nombres familiares. Archivos que, según ella, estaban ocultos en un viejo disco duro que Ross había dejado olvidado en su anterior departamento, antes de mudarse temporalmente con Rachel durante mi supuesta viudez. Abrí uno de los videos. Ross en primer plano, con su voz suave, esa maldita voz, que siempre usaba para manipular a todos. Estaba filmando a escondidas, desde una esquina del bar donde solía reunirse con Rachel y sus amigas. En el fondo, se escuchaban frases que ahora reconocía con claridad. Preston no entiende lo que es divertirse. Está obsesionado con reglas, con control. Él te asfixia, Rachel. Yo te daría libertad, te haría sentir viva. Ella reía, pero su risa, vista ahora, parecía menos auténtica, más nerviosa, como si no estuviera del todo convencida. Cambié al siguiente archivo, una conversación grabada sin consentimiento, esta vez en mi propia casa. Rachel decía que solo necesitaba un par de días más para llevarse las últimas cosas. Ross se reía. Él nunca sabrá que estuvimos aquí, y si sospecha, ¿qué va a hacer? ¿Llorar frente al espejo? Cerré el archivo. Las manos me temblaban. Evelyn me observaba en silencio. Sé que ya has pasado por suficiente, Preston, pero pensé que merecías saber que no estabas loco, que no lo imaginaste todo. ¿Cómo conseguiste esto? Ross me pidió guardar su antiguo portátil hace meses. Lo olvidó. Jamás lo abrió otra vez. Hoy me pareció el momento justo. Respiré hondo. Lo que más me dolía no era la traición. Ya estaba habituado a ella, sino la forma cínica en que jugaron con mi mente. Me hicieron dudar de mi percepción. Me hicieron sentir culpable por preocuparme, por amar. ¿Dónde está ahora? Nadie lo ha visto desde el funeral, dijo Evelyn. Según escuché, dejó su trabajo. Cambió de número. Asentí. Él sabía que el juego había terminado. Antes de irme, Evelyn me tocó el brazo. Su gesto fue inesperadamente cálido. Tú no perdiste a Rachel, Preston. La perdiste hace mucho. Solo que ahora puedes aceptarlo. Me fui con los archivos en una copia. No para vengarme, ni para chantajear. Solo para tener una prueba física de que mi dolor tenía raíz, que no fue un invento, que no fui débil. Fui engañado. Al llegar a casa, encendí el televisor. Rachel seguía dando entrevistas pequeñas, más humildes. Pedía perdón públicamente.
Pero no hablaba de Ross, no lo nombraba. Lo borró de su historia como si él no hubiera existido. Eso me sorprendió. Apagué la televisión. Me senté en el sofá. Pensé. Y comprendí que Rachel también había sido una víctima. No del todo inocente, claro, pero manipulada, seducida por alguien que supo cómo encontrar sus inseguridades y transformarlas en armas. Yo solo había sido el daño colateral. Y esta vez, no pensaba quedarme en ruinas. Era sábado por la mañana, y el sol se colaba tímido entre las persianas. El aire tenía ese olor que solo existe en casas que han dejado de esperar a alguien. Por primera vez, no me molestó. Desayuné solo, sin prisa, sin televisión encendida, sin notificaciones. Ni siquiera revisé si Rachel había dado otra entrevista. Ya no importaba. La verdad estaba completa en mi escritorio, comprimida en una carpeta rotulada con un nombre que ahora apenas merecía mi desprecio. Ross. Pasé el resto del día haciendo lo que había evitado durante meses. Limpiar. Pero no una limpieza superficial. Me deshice de todo. Fotografías, objetos compartidos, souvenirs de viajes. Guardé algunas pocas cosas en cajas, más por cortesía que por necesidad. Había prendas de Rachel que aún no había notado que estaban allí, escondidas en el fondo del armario, como restos de una vida anterior. Las doblé con calma, sin rencor, y las coloqué en una caja de cartón. La etiqueté con una sola palabra: pasado. La dejé junto a la puerta. No tenía planes para la noche, así que decidí salir por primera vez en mucho tiempo. No para escapar, sino para estirar las piernas. Respirar algo de aire sin recuerdos. Caminé hasta el centro del pueblo, donde habían abierto una pequeña funeraria nueva. Moderno por fuera, sobrio por dentro. Había oído que su dueña era joven, discreta, de voz baja y humor ácido. La clase de persona que no preguntaba más de lo necesario. Entré sin saber por qué. La mujer en la recepción levantó la mirada al verme. Tendría unos 30 y pocos, piel clara, cabello castaño liso recogido en una trenza larga. Llevaba lentes de armazón fina e una expresión tranquila, cuasi irónica. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con voz pausada. No lo sé. Exactamente. Supongo que estoy de visita. ¿Vas a morir pronto o vienes a despedir a alguien? La pregunta me sacó una sonrisa involuntaria. ¿Siempre eres así de directa? Solo con los que parecen demasiado serios. Hay que equilibrar la energía, dijo, girando su silla. Me llamo Elena. ¿Tú? Preston. Asintió, como si hubiera confirmado una suposición interna. Bueno, Preston, si no viniste a morirte ni a llorar a alguien, podrías al menos tomarte un café. Hoy sobró. Acepté. Minutos después, estábamos en una pequeña sala lateral, tomando café tibio en tazas negras sin logo. Había un silencio cómodo entre nosotros. No necesitábamos llenar el aire con frases vacías. ¿Trabajas solo aquí?, pregunté. La mayoría del tiempo sí. Los muertos no requieren demasiada atención. Son los vivos los que hacen el ruido. Eso es verdad. Me observó por encima de la taza. ¿Perdiste a alguien? Sí, pero no de la forma habitual. ¿Infidelidad? ¿Mentiras? ¿Desaparición? La miré. Sonrió apenas. Trabajo con duelo. Puedo olerlo en la piel. Fue todo eso, admití. Ella asintió lentamente, como si ya lo supiera. No hablamos mucho más. Me fui con una sensación extraña. Ligera. No era atracción. Inmediata. Ni siquiera curiosidad. Solo paz. Por primera vez había conversado con alguien que no me trataba como una víctima, ni como un monstruo, ni como un pobre viudo. Solo como alguien que sigue vivo. Rachel me escribió una sola vez después de nuestro encuentro en la montaña. Un mensaje corto, sin emoticones ni súplicas. Si algún día quieres hablar en serio, sin castigos, solo para entender, estoy en la casa de Evelyn los martes por la tarde. No más de 1 hora. Prometido. Pasaron semanas. Y un martes cualquiera, me presenté. Evelyn no dijo nada cuando me abrió la puerta. Me condujo al jardín trasero, donde Rachel estaba sentada con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. El cabello recogido, sin maquillaje. No parecía nerviosa, solo cansada. «Viniste», dijo simplemente. «Solo por 1 hora». Asintió y me señaló la silla frente a ella. Me senté sin quitarle los ojos de encima.
El silencio fue incómodo al principio. Después se volvió necesario. Gracias, empezó. Por venir, por no gritar, por todo. No respondí. A veces me pregunto si alguna vez te amé de verdad, continuó. Y no porque crea que no fue real, sino porque nunca aprendí a amarte bien. Respiré, hondo. Yo tampoco lo hice bien. Confundí cuidado con control. Pensaba que protegerte era amarte, pero a veces solo te estaba apretando para que no te escaparas. Ella asintió lentamente. Ross me hizo sentir que merecía más. Me hizo pensar que tú me estabas quitando algo que en realidad yo nunca había sabido manejar. Libertad. Sí, dijo bajando la mirada. Pero al final me di cuenta de que con él tampoco era libre. Solo era otra versión de la misma prisión, disfrazada de fiesta. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué no pediste el divorcio? Porque entonces hubiera tenido que admitir que estaba huyendo. Fingir mi muerte era más fácil, más dramático, más eficaz, egoísta, estúpido. Lo sé. No fue solo egoísta, Rachel. Fue cruel. Me hiciste creer que estabas muerta. Me hiciste buscarte entre cadáveres. Eso no se arregla con un lo siento. No busco arreglarlo. Solo decirlo. Pasó un momento. El viento movía levemente las hojas del limonero en la esquina del jardín. Una abeja zumbaba entre las flores. Por un instante, todo era normal. Todo era humano. Hay algo que nunca te dije, murmuró de pronto. Estaba embarazada cuando me fui. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. No lo sabía, añadió rápidamente. Lo descubrí después, pero no quise decírtelo. Me pareció cruel, y cuando lo perdí, supe que no me correspondía ser madre de nada. El silencio que siguió fue tan brutal que casi dolía. Yo no podía mirarla. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque mereces saber que no. Solo perdiste una esposa, también perdiste un hijo, aunque sea uno que nunca llegó a nacer. Me quedé ahí, sin saber si sentir ira o tristeza o simplemente nada. No me odies, susurró. No lo hago, pero tampoco te quiero. Rachel cerró los ojos. Por primera vez parecía en paz con eso. ¿Ya está? Pregunté. Sí. Me levanté. No le tendí la mano. No la abracé. Solo caminé hacia la puerta. Pero antes de cruzarla me detuve. Gracias por decirlo. Gracias por escucharlo, respondió. Y esa fue la última vez que vi a Rachel Harper. No pensé en Rachel al día siguiente, ni al siguiente, ni al otro. No porque la hubiera olvidado, sino porque por fin ya no vivía en cada rincón de mi cabeza. Su presencia había sido reemplazada por una idea aún más poderosa: el silencio real. No el que fingía para sobrevivir, sino el que se siente cuando uno deja de necesitar que el otro regrese. Pasé más tiempo, fuera de casa, caminaba, leía, volvía a escribir en una libreta vieja que había abandonado. Hice cosas simples, cosas mías, cosas que no compartía con nadie. Una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé frente a la funeraria. No pensaba entrar, pero Elena estaba afuera, encendiendo un cigarro con los dedos cubiertos por guantes sin dedos. Su trenza caía por un hombro, y llevaba una chaqueta de lana verde oscuro. Me miró con esa expresión suya, entre curiosidad y escepticismo. Creí que los fantasmas no regresaban al lugar donde murieron, dijo. No soy un fantasma, solo uno que camina lento. Apagó el cigarro y me hizo un gesto con la cabeza. Tengo media hora. ¿Vienes o solo querías poesía barata? Entré. Nos sentamos en su pequeña cocina, entre plantas mal cuidadas y una cafetera que hacía más ruido que café. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo se siente haber enterrado a alguien que sigue viva? No se siente como un crimen, más bien como un acto de misericordia. ¿Y tú? ¿Sigues vivo? Eso creo. Elena me estudió por un momento. ¿Sabes? La mayoría de los hombres que llegan aquí están rotos, pero no lo admiten. Se esconden detrás de la lógica, del sarcasmo o del alcohol. Tú simplemente estás cansado. Estoy reconstruyéndome, dije. ¿Y qué parte reconstruyes primero? Lo pensé. La que no depende de nadie. Nos quedamos en silencio. No fue incómodo. Tengo una invitación, dijo de repente. Una charla que daré en una biblioteca sobre cómo hablar de la muerte sin parecer
Un psicópata. ¿Quieres venir? ¿Es una cita? Es una charla, replicó. Si después se convierte en cita, no será culpa mía. Sonreí. Hacía semanas que no lo hacía sin pensar. Fui. No porque quisiera impresionarla ni porque estuviera buscando algo. Fui porque quería estar cerca de alguien que no esperaba nada de mí. Elena hablaba sobre duelo con una mezcla de crudeza y ternura que dejaba a todos en la sala inmóviles. No intentaba consolar. No vendía esperanza. Solo decía la verdad. Después de la charla, caminamos juntos hasta mi coche. Gracias por venir, dijo. No es común que alguien vuelva a respirar después de una muerte simbólica. ¿Y si no quiero solo respirar? ¿Y si quiero vivir? Elena se detuvo. Sus ojos oscuros buscaron los míos. Entonces empieza por no cargar más tumbas encima. Nos despedimos con un leve roce de manos. Nada más. Pero esa noche supe que había hecho una elección. Ya no quería recordar a Rachel. Quería descubrir quién era yo sin ella. Sucedió sin ceremonia, sin lágrimas, sin abrazos. Una mañana nublada, llegué al despacho del abogado con los documentos en mano. Rachel ya estaba allí, sentada frente a la mesa, las manos entrelazadas con fuerza, como si temiera desmoronarse si las soltaba. Vestía formal, sin joyas ni maquillaje. Solo ella, expuesta. No nos saludamos. No hacía falta. Firmamos, uno a uno. Cada trazo con la pluma era como sellar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. No había drama, solo un final silencioso. ¿Quieres quedarte con las figuras?, preguntó de pronto sin mirarme. No, guárdalas tú. Ya no significan nada para mí, asintió. No discutió. ¿Te arrepientes de haberme amado?, dijo de repente, su voz más temblorosa de lo que pretendía. La miré con calma. No, me arrepiento de no haberme amado lo suficiente. No hubo respuesta, solo el sonido de los papeles siendo archivados por el abogado. Salimos sin decir una palabra más. El cielo seguía gris. No llovía, pero el aire estaba cargado, como si también él contuviera algo que necesitaba liberar. Caminé sin rumbo por unas calles que ya no me eran tan familiares. Entré en una librería. Hojeé un par de títulos. Nada me atrapó. Me fui. Cuando regresé a casa, encontré un sobre viejo sobre la mesa. Mi nombre, escrito a mano. La letra era inconfundible. Ross. Junto al sobre había una nota breve de Evelyn. Me lo entregó hace un tiempo. Dijo que era para ti, si alguna vez lo querías leer. Dudé. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el papel. Al final lo abrí. Preston, nunca fui tu amigo. Lo sabes. Creo que siempre lo supiste. Envidiaba tu vida, la calma, la casa, la forma en que Rachel te miraba, como si fueras su centro de gravedad. Quise convencerla de que yo era mejor, más libre, más divertido, pero solo quería destruir lo que tú tenías, porque yo no sabía construir nada por mí mismo. Te hice dudar de ti, te hice sentir culpable por preocuparte, por amar demasiado, y ahora que todo ha terminado, solo quedo yo, con nada. Tal vez me odies. Está bien, lo merezco. Pero solo quiero que sepas esto. Nunca fuiste débil. Fuiste traicionado, sí, pero seguiste de pie, y eso me destruyó más que cualquier castigo que pudiera haber planeado. Cerré la carta con las manos temblorosas. No por rabia, ni por tristeza, solo por un peso inmenso, que de pronto ya no me pertenecía. No la guardé. Tampoco la quemé. La dejé sobre la mesa, junto con un manojo de llaves viejas que Rachel había olvidado. No necesitaba más recordatorios. Esa noche pasé por la funeraria. Elena estaba acomodando unas flores marchitas en una caja. Llevaba el cabello suelto por primera vez, una bufanda gris colgando sobre su abrigo. Al verme, alzó una ceja. ¿Día difícil? Día final. Asintió, sin más. Entonces merece té. Nos sentamos en su pequeña cocina. No hablamos del pasado. No hubo menciones de nombres, ni preguntas. El silencio, por primera vez en mucho, siento ser. Tiempo, no dolía. Era libertad. Pasó un año sin funerales falsos, sin rastros en la nieve, sin figuras rotas ni llamadas fantasma. La ciudad cambió poco, pero yo no. O quizás sí. Me movía de otra manera. Dormía mejor. No soñaba con ella. Ya no recordaba su voz al despertar.
y cuando, a veces, aparecía su nombre en alguna conversación, lo dejaba pasar como si ya no tuviera ancla. Mi vida había encontrado otra forma de existir. Elena y yo no nos enamoramos como en las películas. No hubo fuegos artificiales ni escenas en la lluvia. Solo cenas largas, caminatas sin prisa y un acuerdo tácito. Ninguno de los dos salvaría al otro, pero podíamos acompañarnos sin hacernos daño. Abrimos juntos un pequeño negocio. No fue planeado. Una amiga de Elena, que trabajaba en una asociación de desaparecidos, nos habló de personas que querían despedirse de quienes nunca habían sido encontrados. Padres, hermanos, parejas. Gente sin cuerpo, pero con duelo. Creamos algo distinto. Un espacio discreto, íntimo, sin cruces ni lápidas. Solo memoria, respeto, silencio. Hacíamos rituales personalizados, pequeños altares, homenajes, ceremonias sin religión ni espectáculo. Elena lo llamó El Vivo, entre los muertos, y funcionó. No por el nombre ni por la estética, sino porque era real. No prometíamos consuelo, solo acompañamiento. Una tarde, mientras organizaba unas velas en la sala principal, una mujer se acercó al mostrador. Tenía el rostro afilado por la tristeza y sostenía una fotografía arrugada en la mano. Era joven, unos 30, cabello oscuro recogido. Me miró con ojos desgastados. Quiero enterrar a mi exmarido, dijo en voz baja. Desapareció hace años, pero ya no puedo seguir esperándolo. Necesito cerrar. Le pedí que tomara asiento. Hablamos por más de 1 hora. Escuché su historia. No juzgué. Cuando se fue, me dejó la foto y un papel con unas palabras para leer durante la ceremonia. Elena entró en la sala y encontró la imagen sobre la mesa. ¿Quién es? Alguien que no volvió. Como tantos. Ella asintió. Se sentó frente a mí. ¿Tú sabes a quién enterraste? ¿Aquel día? Pensé un momento. A una ilusión, a un ideal, a un amor que se volvió jaula. ¿Y ahora? La miré. Tomé su mano, sin apretar. Ahora entierro lo que duele. Y lo que queda, lo cuido. Fuera, la tarde caía con lentitud. La luz entraba por los ventanales, dorada y suave. Las flores frescas llenaban el aire de un aroma tenue. No había música. No hacía falta. Me levanté, encendí una vela más y observé la llama por un momento. La vida no volvió a ser la misma. Fue mejor.